Buenas noches con todos, hermanos. Espero que se encuentren bien. Espero que estén gozando de la gracia de nuestro buen Dios, que día a día Él está pendiente de nosotros, ¿no? A pesar de las circunstancias que podamos vivir el día a día, siempre vemos la mano de Dios con nosotros. Y eso es bueno y nos hace sentir bien, ¿no? Como hijos de Él, creo que nos sentimos seguros. Bien, el día de hoy, gracias a Dios, gracias por permitir este momento que yo les pueda compartir una pequeña enseñanza que lleva por título, y más que nada es una pregunta, ¿no? ¿Nuestra oración está siendo realmente eficaz delante de Dios? Quizá alguno de nosotros nos hemos preguntado. Vamos a orar para empezar este pequeño mensaje. Inclinamos nuestros rostros y oremos. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por todos mis hermanos que se han podido conectar. Gracias por sus vidas, gracias porque se dan un tiempo, Señor, para poder escuchar tu palabra y sobre todo, Señor, elevar sus plegarias hacia ti según las necesidades que tiene, Señor, la iglesia. Y te pido, Señor, que en este momento tú puedas usarme para que pueda, Señor, enseñar lo que tú quieres que nosotros aprendamos, Padre. Que seas tú el que hable a través de mí, Señor. Gracias te doy por el privilegio que es enseñar tu palabra. Te pido, Señor, que nos perdones cualquier pecado que hayamos cometido delante de ti, Señor, incluso hasta ahora mismo, antes de conectarnos al culto, Señor. Sabemos que tenemos quizá cargas en nuestra vida, Señor, de la vida diaria, y a veces hace que nosotros podamos ofenderte de alguna manera, Señor. Te ruego que nos perdones y que nos ayudes, Señor, a entender tu palabra, que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que podamos, Señor, aprender y de esa forma llegar a hacer tu voluntad y agradarte día a día, Señor. Gracias te doy, Señor. Y te pido por aquellos mis hermanos que no van a poder conectarse, que tú los cuides, que los guardes, Señor, de cualquier tentación, que los ayudes en todo momento, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanitos, vamos a empezar este pequeño mensaje buscando en nuestras Biblias, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16 y en el verso 23. Para aquellos que no tienen su Biblia a la mano, quizá por alguna razón, lo vamos a proyectar también. El Evangelio de Juan 16, 23. Bien, vamos a leer. Dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pediréis al Padre en mi nombre, os lo dará. Y lo volvemos a repetir. Dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pediréis al Padre en mi nombre, os lo dará. Bien, hermanos, en este versículo apreciamos una promesa de nuestro Señor Jesús. Él nos dice que todo lo que pidamos al Padre Celestial en su nombre se nos será concedido. Pero les pregunto, queridos hermanos, ¿cuántos de nosotros aún tenemos peticiones sin responder? O la respuesta no ha sido la que hemos esperado. Sin embargo, ¿cómo nuestro Señor Jesús puede prometernos estas cosas según este versículo? Si piden en mi nombre, yo lo haré, y lo recalca también en versículos más adelante, en el mismo Evangelio, Juan 14, 14. ¿Lo buscamos, por favor? Es muy cortito, pero vamos a ver cómo el Señor Jesús nos vuelve a recalcar lo mismo que hemos leído en Juan 16, 23. Dice, si algo pediréis en mi nombre, yo lo haré. Entonces, podemos ver que aquí podemos seguir confirmando la promesa de que si nosotros pedimos a Dios, ¿no?, todas las peticiones en el nombre del Señor Jesús, entonces quiere decir que Él nos lo va a cumplir, ¿no? Queridos hermanos, esto sucede, ¿no? ¿Por qué nos estamos haciendo esa pregunta, ¿no? ¿Por qué no se ha cumplido entonces mi oración? ¿Por qué todavía no he tenido la respuesta que yo quiero, ¿no? Y eso sucede porque pedir en el nombre del Señor Jesús
No significa que nosotros podamos hacer una oración muy superficial quizá, o simplemente dentro de nosotros humanamente hacemos una lista de necesidades, como una lista de lo que queremos, y vamos delante de Dios, oramos, y solo porque decimos en el nombre del Señor Jesús, Dios nos tiene que responder de manera rápida. Tal cual le pedimos, eso sí, tal cual. Si yo decir, yo quiero esto, 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 esto. Y como digo, en el nombre del Señor Jesús se tiene que cumplir porque Dios me hizo esa promesa, ¿no? Entonces estamos viendo como si Dios fuera, pues, tratándolo quizá como una máquina de respuestas, ¿no? Y eso pues, no es lo adecuado, ¿no? Dios nos invita, ¿no? Mediante la oración a entrar delante de su trono gracias al sacrificio que hizo el Señor Jesús en la cruz. Cuando oramos en el nombre del Señor Jesús, reconocemos que nos presentamos delante del Padre Celestial a través de su Hijo. Es por eso que nosotros al final de cada oración decimos en el nombre del Señor Jesús, y esa es la verdadera razón. El Señor busca que nuestra oración se alinee y se acerque a su voluntad. Y bueno, y así la respuesta que nosotros vamos a tener va a ser una respuesta muy favorable para nuestras vidas, ya que Él conoce todo, todas las oraciones, todas las peticiones de nuestro corazón y realmente las necesidades que nosotros realmente tenemos dentro de nosotros. No aquellas necesidades que nosotros creemos tener, sino las verdaderas necesidades que el Señor conoce en nuestro corazón. Pero nosotros nos vamos a preguntar muchas veces, ¿no? ¿Y cómo saber lo que le agrada a Dios? ¿Cómo puedo yo saber cómo orar o qué decirle o qué cosas pedirle? ¿No? Entonces, quizá no he estado haciendo una oración correcta, pero ¿cómo podría saber yo cuál sería la oración correcta? Y la única forma de nosotros poder saber es leyendo la palabra de Dios. En la Biblia podemos encontrar 66 libros en los cuales podemos conocer el carácter divino de Dios, las cosas que le agradan, sus promesas, como acabamos de ver una de ellas en Juan 16, 23. Y Él nos ayudará cada día a mejorar las cosas que realmente le agradan a Él. Leí, bueno, buscando para poder hacer la enseñanza, leí una enseñanza en Aviva Nuestros Corazones. Yo creo que muchos ya lo conocen. La siguiente frase y realmente me impactó. Se las voy a leer y dice, mientras mejor entendamos la palabra de Dios, más efectivas serán nuestras oraciones. Y entre más conozcamos a Dios, será más posible que pidamos las cosas que Él quiere. Recordemos, hermanos, que nosotros tenemos un propósito en esta vida que es cumplir la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Entonces, no podemos hacer nuestra voluntad o no podemos querer que Dios cumpla nuestra voluntad nuestra, sino es la voluntad del Señor. Una de las cosas importantes que considero, ¿no?, que debemos tener en cuenta cuando nosotros nos presentamos en oración ante el Señor y para que nuestra oración sea efectiva, debe estar centrada en Cristo y no en nosotros mismos. No ver solamente nosotros, sino qué es lo que Cristo quiere para nosotros. Necesitamos conocer a Dios, pero muchas veces no estamos dispuestos a sacrificar un tiempo para leer la palabra de Dios, porque estamos quizá enfocados en muchas cosas del mundo, muchos quehaceres, y eso pues está llevando toda nuestra atención y no tenemos ese tiempo. Y de esa forma estamos enfocados en cosas que no le agradan. Es parecido a un ejemplo que les voy a hacer, ¿no? Es como si un amigo cercano de cada uno de ustedes le manda una carta, ¿no? El amigo quizá le manda una carta por alguna necesidad y usted pues no la lee la carta porque no tiene tiempo de leerlo. Entonces, ¿cómo podría saber qué es lo que contiene esa carta? Quizá adivinaría la respuesta, o será posible que usted le escriba la carta sin saber lo que lleva dentro. Sería imposible, ¿verdad? No podría saber qué es lo que desea su amigo, que quiere contarle.
Es lo mismo que sucede cuando nosotros no leemos la palabra de Dios. No sabemos la respuesta de Dios, no sabemos si Él ya nos respondió quizás, pero nosotros no lo podemos conocer porque no estamos dándole ese tiempo debido, ¿no? Necesitamos leer la palabra de Dios que nos da vida y bendiciones en abundancia y realmente pues las promesas perfectas que Él tiene para nuestras vidas, ¿no? Y como les decía, muchas veces somos muy egocéntricos a la hora de pedir. Y eso lo podemos ver, vamos a buscar también en Santiago 4:3. Y la Biblia nos lo va a recalcar, quizá que muchas veces nos centramos mucho en nosotros. Santiago 4:3 dice, pedís y no lo recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Quizá estamos pidiendo mal las cosas, hermanos. Es por ello que tenemos muchas peticiones quizás sin responder, o quizá estamos angustiados por algo que está sucediendo en nuestras vidas y le pedimos a Dios y le decimos, pero de repente está mal lo que estamos pidiendo, ¿no? Y como les digo, la única forma es que tenemos que leer la palabra de Dios, conocer a Dios. De esa forma, cuando tú conoces a alguien, puedes quizá no pedirle de acuerdo a la voluntad que Él quiere para tu vida. Y recordemos que la voluntad de Dios es perfecta para nuestras vidas y que jamás va a ser algo dañino para nosotros, ¿no? Por último, vamos a leer Santiago 5:6. Lo buscamos y como les dije, si no lo tenemos a la mano, estamos proyectándolo también. Dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, queridos hermanos, la oración que nosotros le elevamos a Dios sí funciona. Sí Dios responde, Dios nos responde, pero tiene que estar alineada a la voluntad de Dios. Y es por eso que hoy en esta noche les animo, hermanos, y yo misma me animo a poder empezar a cambiar quizá alguna forma que nosotros hemos estado haciendo la oración. Sin darnos cuenta hemos estado orando mal o no hemos estado haciendo de la manera correcta. Para eso, como les digo, es importante que pasemos tiempo escudriñando las escrituras. Hagamos quizá que se forme ese hábito que quizá no lo tenemos. Muchos de nosotros quizá no pasan un tiempo leyendo o estudiando la palabra de Dios, pero Dios, gracias a la misericordia de Dios, creo que nunca es tarde, ¿no? Entonces, empecemos de a poco y sabemos que con la ayuda de nuestro buen Dios, pues vamos a lograr todo, ¿no? Porque Él siempre va a estar con los brazos abiertos en cualquier momento, en cualquier situación. En cualquier situación, Él nos recibe de esa manera, ¿no? Entonces, les animo, hermanitos, y me animo a mí también a poderme, por este momento, vamos a orar. Dios bendito, te doy gracias, Padre, por esta noche. Gracias por permitirme compartir este mensaje, Señor, y ayúdanos, Padre, a poder mejorar la forma que hemos estado orando hacia ti, Señor. Ayúdanos a escudriñar tus escrituras, a conocerte realmente, a conocer lo que tú quieres para nuestras vidas, Señor, lo que realmente necesitamos como hijos tuyos. Y hay muchas cosas que quizá tenemos que cambiar, Señor, y mejorar, pero sabemos que de tu mano lo podemos hacer. Ayúdanos, Señor, en ese proceso cada día a poder mejorar, Señor, porque sabemos que todo lo que tú haces en nuestras vidas es para bien, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.